Es increíble cómo una pequeña frase se transformó 150 años después en un modelo de entendimiento bíblico. Un reverendo llamado Albert B. Simpson estaba en el año 1884, hace rato, predicando acerca de las 4 características del Evangelio completo. Y esa pequeña frase se volvió paradigma para todo un mover que sacudió prácticamente todo el mundo en el siglo XX. Fue una hermana llamada Amy Simple McPherson la que por primera vez adoptó la cuestión del evangelio cuadrangular o los 4 puntos básicos del evangelio pleno, el evangelio completo. Esta es la característica principal, el ADN mismo del movimiento pentecostal en sus diversas expresiones. Así que el tema de hoy es el evangelio completo. Soy Emmanuel Rodríguez, bienvenido a Teología para Todos. Buenos días a todos. Estamos realizando una serie acerca de lo que es el pentecostalismo. Y bueno, hace un par de semanas tuvimos como invitado a un querido profesor, teólogo, pastor de la República de Chile, Elías Chávez Bascuñán, que nos habló acerca de las generalidades del movimiento pentecostal. Bueno, en este segundo episodio de esta serie quisiera centrarme en la cuestión del evangelio pleno, el evangelio completo, y para ello pues tengo un invitado de lujo. Primeramente lo voy a mencionar como mi amigo, pero segundo es el director de la carrera de teología de la Universidad Martín Lutero y el reverendo Jairo López Aguilera, a quien doy la bienvenida. Dios te bendiga, Jairo, bienvenido a Teología para Todos. Muchas gracias, estimado amigo, hermano, compañero de milicia, por esta grata invitación para compartir con tu audiencia un tema que nos es común a nosotros los dos, y es el análisis de la historia del movimiento pentecostal, que tiene que ver con la identidad del pentecostalismo propiamente dicho. Es importante establecer como parámetro algunos elementos que le dan identidad propia a un movimiento que transformó el cristianismo todo en el siglo XIX, que el movimiento pentecostal, que surge de la amalgama de varios elementos que están circulando en el ambiente teológico, entre los que destaca pues el movimiento pietista, con las campañas evangelísticas al aire libre. Surge el tema de predicación urgente, Cristo salva, y esa se va a ir acuñando como un elemento distintivo de este movimiento que se está gestando en el siglo XIX bajo el poder y el impulso del Espíritu Santo. Hay muchos otros elementos que se pudieran mencionar, pero como para puntualizar esos aspectos que le dan identidad propia a este movimiento, tenemos esa unión de todos esos sistemas que van a ir abonando o aportando lo que Dayton llamaría las raíces teológicas del movimiento pentecostal. Otro aspecto que está ahí y se vuelve parte del ADN, palabra que utilizaste, del movimiento pentecostal, es esa herencia que recibe el pentecostalismo de la tradición wesleyana, y precisamente de aquella ala wesleyana de santidad. Ya, porque los cristianos de todos los tiempos, hasta la época de Wesley, habían entendido el bautismo en el Espíritu Santo como la conversión, iniciación, como la etapa en la que el creyente entra al cuerpo de Cristo, y eso es verdad en alguna manera, y es una verdad bíblica desde la perspectiva paulina. Sin embargo, Wesley es uno de esos primeros intérpretes de la Biblia y teólogos de la historia que van a aportar a la teología del Espíritu Santo
el tema del bautismo en el Espíritu Santo, no como la conversión, iniciación, sino como una obra de santidad que el Espíritu realiza en el creyente. Más adelante, entonces, el movimiento pentecostal va a ir un poco más allá y, sustentado de la narrativa lucana, Sí. el movimiento pentecostal va a entender el bautismo en el Espíritu Santo como una bendición posterior a la conversión, pero que tiene que ver con una dotación de poder. Va más allá que el tema de la santificación. Valga mencionar que los primeros pentecostales creían en la santificación total, porque precisamente viene de esa línea wesleyana del movimiento de santidad al que el pentecostalismo le va a aportar la interpretación teológica lucana y le va a dar el sentido de una dotación de poder para la proclamación Del Evangelio. para la predicación del Evangelio, lo que ocasiona que el movimiento pentecostal desde su origen, desde su inicio, se entienda como un movimiento misional, como un movimiento misionero. Y sumado al punto anterior, que es Cristo salva, entonces hace el pentecostalismo un movimiento que tiene la urgencia de anunciar el Evangelio para que las personas puedan alcanzar la salvación. Además, el pentecostalismo cree en el sacerdocio Universal de todos los creyentes y al recibir la dotación del Espíritu, los creyentes, los laicos pueden predicar el Evangelio, lo que provoca, sin lugar a dudas, un avivamiento de predicación, un avivamiento de anuncio del Evangelio y provoca entonces conversión masiva de personas. Y eso hace que el pentecostalismo sea en la actualidad el movimiento evangélico más grande que tenemos ahora. Eso nos hace pensar que no estamos ante cualquier movimiento, sino que estamos ante un movimiento que le da vida al cristianismo todo, porque el cristianismo vive gracias a la existencia del movimiento pentecostal. Me refiero al cristianismo evangélico, porque si pensamos en las tradiciones históricas, nos vamos a dar cuenta que en lugar de crecer, que en lugar de ir hacia adelante, estas tradiciones históricas cada vez son más pequeñas, cada vez se cierran más iglesias en Europa, cada vez se cierran más iglesias en los Estados Unidos, y el pulmón del cristianismo ahora mismo es la iglesia latinoamericana y la iglesia africana, porque en África y en América el pentecostalismo es donde ha tenido mayor aceptación, es decir, como el pulmón del cristianismo evangélico. Entonces, analizar los puntos centrales de la teología pentecostal nos cae bien a todos, porque no estamos hablando de cualquier movimiento, estamos hablando de un movimiento que es importante para el cristianismo todo, para todas las tradiciones cristianas. Creo que todas las tradiciones cristianas aportan elementos importantes a la teología, pero el pentecostalismo ha aportado un nuevo entendimiento del bautismo en el Espíritu Santo como una dotación de poder para el servicio, para la misión, lo que hace de la iglesia una comunidad misionera, una comunidad misional con urgencia de predicar el Evangelio. El otro aspecto que va a entrar en juego hace 100 años es el tema del dispensacionalismo. La teología dispensacional estaba en boga cuando el movimiento pentecostal está naciente, de tal manera que el movimiento pentecostal adopta la escatología dispensacional, aunque el movimiento dispensacional no adopta la teología pentecostal. De hecho, en cuanto la teología dispensacional era cesacionista. era y es. En sí. cuanto al Espíritu Santo, el dispensacionalismo se distanció del pentecostalismo y se marca más en las tradiciones históricas. Entonces, esa combinación de estos otros elementos
le da al pentecostalismo ese sentido de la venida de Cristo está cercana, la venida de Cristo es inminente, la venida de Cristo va a ocurrir en cualquier momento, porque hereda la escatología del movimiento dispensacional, que en palabras de un bautista, Millar Erickson, dice tiene una escatología sistematizada, porque uno ve el tema de cómo van sistematizando la historia de la salvación o interpretan la historia de la salvación desde la perspectiva de distintas dispensaciones, para recordar la inocencia, la conciencia, el gobierno humano y todo lo que nosotros los pentecostales sabemos de dispensacionalismo y la interpretación premilenarista, pretribulacionista de la segunda venida de Cristo. Eso va a ser un punto, digamos, fundamental en la teología pentecostal primigenia, primitiva, o en el pentecostalismo clásico, para ser un poco más exacto. Entonces tenemos Cristo salva, Cristo bautiza, Cristo viene, y se me fue en fuera de orden. Sí, tranquilo. Se me fue fuera de orden histórico, pero el otro punto es bien. Cristo sana. Recopilando, y para hacer nosotros una especie de bosquejo de lo que vamos a hablar acá, lo que acaba de hacer el profe Jairo es dar un análisis general acerca de esos 4 puntos que caracterizan lo que se conoce como evangelio pleno. No es una frase peyorativa, no es que las otras tradiciones no tengan el evangelio completo, pero en el entendimiento pentecostal habían ciertos aspectos que se notaba que estaban un poco descuidados, sobre todo el área de la neumatología, que si ustedes van y analizan, por ejemplo, las teologías sistemáticas que se desprenden de la Reforma, ni siquiera tenía un capítulo, neumatología es todo lo que tiene que ver con el Espíritu Santo, ni siquiera había un capítulo dedicado en el estudio serio de la Biblia meramente para el Espíritu Santo. Se viene a hacer el gran aporte. Vamos a desmenuzarlo a través de los 4 puntos. Estas son las 4 características de todo pentecostal. La primera, y que nos conecta con todas las tradiciones cristianas, es la siguiente. Esto lo creemos todos los cristianos. Cristo salva. En el caso del pentecostalismo, esto se desprende principalmente de la interpretación soteriológica o de la salvación arminiana o wesleyana. Entonces, ¿qué creemos los pentecostales respecto de la salvación? Cristo salva. Los pentecostales, heredando siempre, ¿no?, del pietismo, que tiene una realidad, interpreta la Biblia bastante literalmente, tiene una orientación más pastoral que académica. También el pietismo, el tema de la continuidad de los milagros, todo eso lo hereda el pentecostalismo de los pietistas, del movimiento wesleyano, de los movimientos de santidad, de la teología arminiana, que sostiene que la predestinación no está sustentada en la soberanía de Dios, en un decreto, sino más bien en la prognosis, porque el tema de debate central entre calvinismo y arminianismo no es si creer o no en la predestinación. Ambos creen en la predestinación. El tema de fondo es en qué se basa la predestinación. Entonces, para el pentecostal, la salvación se basa en la gracia de Dios. La gracia de Dios prevé la prognosis, quiénes van a creer, quiénes van a tener fe, y en base a eso Dios entonces hace su elección y su rechazo de algunas personas. Entonces, los pentecostales de alguna manera sí tenemos un vínculo muy cercano con las otras tradiciones en cuanto a soterología, solo que con la vertiente arminiana en lugar de calvinista. Creemos que Dios envió a su Hijo al mundo y que a través del sacrificio de Jesús todo aquel que en Él cree puede alcanzar la vida eterna y puede ser salvo. Entonces, de ahí que todo pentecostal se transforma en un anunciador, en un predicador, en uno que proclama el evangelio, las buenas nuevas de salvación, para que las personas pues puedan recibir la gracia de Jesucristo. En términos sencillos, pues, para no ser tan... No complicarle la vida a nadie. Ahora, si bien nosotros los pentecostales creemos en la seguridad en Cristo Jesús, también creemos de que debe de existir una perseverancia en la fe.
y creemos en la posibilidad remota, pero posible, valga la redundancia, de apostasía. Apostasía que sale escrita en algunos pasajes de la Escritura, como Hebreos capítulo 6, Segunda de Pedro capítulo 2, y que de no venir a un volverse al Señor, un arrepentirse de esa condición, sí puede terminar en lo que en términos así populares se conoce como perder la salvación. Quizás no es el término más exacto, pero sí rechazar la salvación. Entonces no creemos en esta cuestión de salvo, siempre salvo. Es contrario prácticamente a la creencia pentecostal. ¿Algún punto más que querrás mencionar en Cristo salva? Sí, siempre siguiendo la línea en la que estamos hablando, recordarnos esa diferencia que hay entre pentecostales y otras tradiciones que se demarcan más en el monergismo, en la idea de que la salvación viene directamente de Dios y que el humano no aporta o no coopera en esta obra. Los pentecostales nos demarcamos más en el sinergismo, la idea de que hay un aporte precisamente porque nosotros abrimos nuestro corazón al llamamiento que Dios realiza a través del Evangelio y a través de la obra del Espíritu Santo que convence al mundo y nos convence de pecado, pero creemos que si nosotros rechazamos esta oferta de salvación, entonces bloqueamos la posibilidad de recibir esa salvación. Y en esa línea la Biblia habla de la blasfemia en contra del Espíritu Santo, que no sería más eso que cerrar el corazón a la voz que te está llamando cuando escuchas el Evangelio, y cómo Dios te puede perdonar si vos cerrás el corazón a ese llamamiento y no escuchás el llamado que Dios te está realizando. Entonces los pentecostales nos diferenciamos de las otras tradiciones cristianas en ese sentido del monergismo y sinergismo. Básicamente entonces creemos que Dios te puede salvar, que Dios te quiere salvar, que Jesucristo fue enviado al mundo para reconciliarnos con Dios. Que murió por todos. Y que murió por todos. La puerta está abierta. Usted puede alcanzar la salvación y la vida eterna que Dios ya le ofreció a través de Jesucristo, a través de la fe. Amén. No a través de la obra, porque también ese otro punto. Hay que distanciarse, ¿no? sí. El extremo, sí. Un pentecostalismo extremo puede caer en salvación legalismo por obra, en legalismo, y eso sería ir en contra de las enseñanzas bíblicas. Así es. Ahora, para hablar de los siguientes dos puntos tenemos que partir de el siguiente prolegómeno, paradigma, y el siguiente: los pentecostales creemos en la continuidad de los dones, ¿sí? Es decir, que hay ciertas tradiciones que enseñan que al cerrarse el canon bíblico, algunos dones ya no eran necesarios o algunos ministerios ya no estaban vigentes, entiéndase profetas, apóstoles, y hablando particularmente de los dones, lo que se les suele llamar dones carismáticos, como el don de profecía, el don de lengua, etc. Para ser pentecostal, de hecho, tenés que creer en la continuidad de los dones, aunque no todos los que creen en la continuidad de los dones necesariamente son pentecostales. Ahí viene par de palabras que son bastante importantes. La primera es la palabra subsecuencia. Eso es muy importante para entender el pentecostalismo. Y la segunda palabra importantísima y que nos diferencia quizás de los carismáticos es la cuestión de la evidencia inicial. Estas dos palabras son clave para el segundo punto que abordamos, que es Cristo bautiza con el Espíritu Santo. Jairo. Precisamente ese punto de la interpretación pentecostal del bautismo en el Espíritu Santo o del Espíritu Santo es lo que lo caracteriza, ¿no? Como la lengua, la glosolalía, como evidencia inicial del evento que está ocurriendo, de esa obra que es posterior a la conversión, que reviste al creyente de poder y autoridad y que se fundamenta en una lectura teológica de la narrativa lucana. Insisto en esto, porque de repente se puede creer que la creencia en las lenguas como evidencia física inicial del bautismo en el Espíritu Santo, que es dotación de poder para la proclamación del Evangelio, no tiene sustento teológico. Y esto es importante que los pentecostales conozcamos, que el punto de partida para la interpretación pentecostal de esto es Lucas Hechos, entender la narrativa lucana como una
narrativa actual, no ha pasado. Robert Menzies dice en su libro Pentecostés, esta historia es nuestra historia, precisamente eso. Ese es el punto de la hermenéutica pentecostal. Esa historia que usted lee, tanto en Lucas como en Hechos, sigue siendo nuestra historia. No quedó como un simple registro histórico, sino como lo que pasó allá sigue pasando hoy. Entonces, en ese sentido, los pentecostales, siguiendo la tradición o las enseñanzas de Roger Strontat, establecen algunos parámetros hermenéuticos para la interpretación de Lucas Hechos. Por ejemplo, entender a Lucas Hechos como una obra en 2 tomos. Eso es importante, reconocer que Lucas y Hechos son una sola obra que está dividida en 2 tomos que tienen una temática en común. Diría Strontat que Lucas habla en su evangelio del Jesús empoderado por el Espíritu Santo para la misión, y que en Hechos esa historia continúa, pero ahora ya no es Jesús el que está empoderado, sino que es la iglesia que es empoderada por el Espíritu Santo que empoderó a Jesús para continuar la misión. Entonces eso es importante. El otro aspecto es separar la teología de Pablo de la teología de Lucas, es decir, la identidad de Lucas como teólogo propio, porque sí, para Pablo el tema del bautismo en el Espíritu Santo, partiendo de Corintios, tiene que ver más con soterología, tiene que ver más con salvación, con incorporación al cuerpo de Cristo, y eso es verdad en Pablo. Pero el hecho de que sea verdad en Pablo no significa que es la verdad en Lucas. Hay gente que lee Lucas bajo el lente de Pablo y eso no es correcto. Es correcto. Entonces hay una identificación errónea del punto teológico del cual Lucas está queriendo enseñarnos en su narrativa. Entonces, la teología de Lucas del bautismo en el Espíritu Santo difiere a la de Pablo, que es soterológica, en el sentido de que la teología de Lucas es más carismática. Para Lucas, cuando está hablando del bautismo en el Espíritu Santo, está hablando de ese venir del Espíritu en el creyente que le va a capacitar para anunciar el Evangelio con denuedo. Y hay algunos episodios que son claves en el libro de los Hechos para determinar esto. Esta narrativa de Lucas nos presenta el día de Pentecostés, Hechos 8, Hechos 10, Saulo, Hechos 19, Cornelio Felipe. y su casa, Felipe y los discípulos en Éfeso. Así es. Que serían los pasajes más importantes, aunque en realidad uno leyendo toda la narrativa de Lucas se da cuenta que el Espíritu Santo es el tema. El capítulo 4, de hecho, en el verso 13, justo después de donde dice no hay otro nombre bajo el cielo, dice que ellos estaban sorprendidos del denuedo con el que hablaba Pedro y defendía. En el mismo patio donde negó a Jesús. En el mismo patio donde negó a Jesús, él habla con denuedo de autoridad por estar dotado ahora de poder. Entonces esa es la narrativa de Lucas. Hay una fuerza que capacita al creyente para la proclamación del Evangelio. Pero no es nuevo, porque en Lucas, en el Evangelio, lo que se dice de la iglesia se dice de Jesús. Cuando vos comenzás a leer el Evangelio de Lucas en los primeros capítulos, que habla del anuncio de Jesús, el anuncio de Juan, de Zacarías, de María, de Elizabeth, vos comenzás a leer que el Espíritu Santo realiza una obra en ellos y que se activa de alguna manera el espíritu profético. De alguna manera, cuando el Espíritu viene sobre María, María habla, María canta, María profetiza. Igual ocurre con Elizabeth, igual ocurre con Simeón, y todo aquel que es embestido o llenado o el Espíritu Santo viene sobre él, tiene ese aspecto de que pronuncia un canto o da una palabra que a los lentes de la lectura pentecostal sería no más que el avivamiento del espíritu de profecía. Precisamente los pentecostales creemos que estamos viviendo en los últimos tiempos, y los últimos tiempos son los tiempos del Espíritu Santo. Exacto. Y por lo tanto sigue vigente el movimiento del Espíritu Santo en el creyente, que lo capacita para hablar bajo el impulso del Espíritu, que eso sería traducido como profecía en nuestro mundo pentecostal. Para otros creyentes quizás esto habría que negociarlo o explicarlo mejor, pero en nuestro entendimiento pentecostal estoy tratando de ser lo más claro que se pueda. Entonces, el otro aspecto es
aparte de la independencia de Lucas, como teólogo, ver esa unidad literaria que mencioné al inicio. Así es. Bueno, Cristo bautiza con el Espíritu Santo, entonces, definiéndolo en palabras muy simples, en 30 segundos, es la creencia de que el bautismo en el Espíritu Santo es una obra subsecuente, posterior a la conversión, y que consiste en la dotación de poder e investidura con la evidencia inicial del hablar en lengua. Estoy hablando de lo que creemos los pentecostales. La tercera aspecto de este evangelio pleno se deriva de la misma. Al creer en la continuidad de los carismas, una de ellas es, Pablo, 1 Corintios capítulo 2, dice que su proclamación no fue con palabras de humana sabiduría, sino con poder, investidura de poder del Espíritu Santo. Entre estas señales, nosotros creemos de que las promesas de la Gran Comisión, pondrán las manos sobre los enfermos y sanarán, pues sigue vigente, y entonces creemos que Cristo sana. Todas las tradiciones cristianas creen que Cristo sana, pero la diferencia con el pentecostalismo es que creemos que el don sigue vigente en los creyentes, que no es que nosotros oramos y decimos, bueno, si es la voluntad de Dios, no. Creemos que Dios enviste de poder a las personas y que al orar sobre los enfermos, pues serán sanos en el nombre de Jesús. ¿Qué podemos hablar acerca de Cristo sana? Cristo sana y Cristo sana hoy. Ese sería como un eslogan del pentecostalismo clásico. Sin embargo, hay que tener algunos cuidados en cuanto a este tema, porque de repente pensar que Cristo sana y Cristo sana hoy nos puede llevar a ser extremistas en cuanto a esta declaración y pensar que porque voy a orar por alguien que está enfermo, esa persona se tiene que sanar en ese momento a mi voluntad y a mi capricho. No es lo que queremos decir con eso. Queremos decir que Dios tiene la posibilidad y el poder de sanar, pero también nosotros creemos que Dios es soberano. También nosotros creemos que Dios tiene decisiones y planes que nosotros no entendemos, y en ocasiones Dios no sana a las personas, y eso no debe de frustrarnos. Pues en la Biblia hay gente por la cual se oró y no fueron sanados. Eliseo, Timoteo. Pablo tenía un ángel que no sabemos qué era, pero que supongo que Pablo había orado, Señor, quítame esto. El mismo Jesús, no es una enfermedad, pero Jesús dice, bueno, si te es posible, pasa de mí esta copa. Y el Señor... Jesús mismo, aquel paralítico junto al estanque, dice que había un montón de enfermos alrededor y solo sanó a uno. Así es. Entonces, con eso hay que tener cuidado para no ser extremistas, porque hay iglesias pentecostales. No todos somos iguales. Hay pentecostales que son más extremos que otros. Entonces hay lugares donde es prohibido ir al médico, por ejemplo. Sí. O es prohibido tomarse un acetaminofén, o es prohibido planificar, porque entonces no estás creyendo en el poder de Dios y estás bloqueando la voluntad de Dios. Con eso hay que tener un poco de cuidado. En el otro extremo también el peligro del escepticismo. Sin ¿verdad? caer en el hecho de que no creer en esa vigencia del poder de Dios para nuestras vidas, creer en los milagros. Básicamente, un día de esto estaba predicando sobre las señales del Evangelio de Juan, y recuerdo que estaba ya en la segunda señal, en la sanidad del muchacho que dijo el noble. Este era un noble, era una persona rica, estaba acostumbrada a mandar, y ahora que tiene a su hijo enfermo, le ruega al Señor insistentemente, ve a mi casa porque mi hijo está enfermo. Hay momentos en los que estamos en la sin remedio, en la que ni tu posición económica, ni tu posición social te van a ayudar en ciertas circunstancias o en ciertos problemas. Y es ahí donde tenemos que recordar que hay alguien que tiene poder sobre la enfermedad, y ese es nuestro Dios, nuestro Señor Jesucristo. Hace poco hubo un milagro que está en redes, ahí lo tienen, que los hermanos de la denominación MI, Pentecostal MI, tuvieron su convención allá en el tabernáculo de la asamblea, y unos hermanos que vinieron de Costa Rica tenían todas las enfermedades prácticamente había y por haber, y después de una oración el Señor levantó a esta muchacha, Mari se llama, la tuvimos ahí en la iglesia testificando, y o sea, los milagros siguen vigentes. Se nos acaba el tiempo, así que en un minutito
¿qué creemos de Cristo viene? No lo hacemos porque sea menos importante, Dios nos libre de tal cosa, sino porque se nos hago todo el tiempo, pero Cristo viene. Bueno, esta es una creencia universal del cristianismo. Todos los cristianos creen que Cristo viene, ¿verdad? Solo que con matices diferentes en cuanto a la interpretación del Apocalipsis o a la escuela de escatología a la que se pertenezca. Pero básicamente creemos que el Señor regresa por segunda vez de manera corporal, de manera física, visible, audible, que es un evento que ocurre después de la gran tribulación, siguiendo la línea del pentecostalismo clásico, y que marca eso el inicio de lo que sería dentro de esta tradición o nuestra tradición el reino milenial de Cristo, para luego entrar al juicio del gran trono blanco. Así como para decirlo en pocas palabras, una recomendación, por ser el director de teología, los invito a estudiar teología. A todos los que nos están escuchando, la teología es una ciencia que trata de Dios, que indaga sobre la palabra de Dios, que tiene su fundamento en el análisis de la palabra de Dios, y todos los creyentes deberíamos ser teólogos. Lástima que no todos quieren serlo, pero todos deberíamos ser teólogos en un sentido profesional, porque todos somos teólogos en un sentido práctico. Pero están abiertas las puertas de la Universidad Martín Lutero, de los institutos bíblicos, para que ustedes puedan profundizar, prepararse en el conocimiento crítico de las Sagradas Escrituras. Bendiciones a todos. ¿Qué les digo? Lamentablemente, pues, todo tiene un principio, tiene un final. Aquí podríamos pasar todo el día hablando de ello. A criterio personal, aquí está el culpable de que un fanático así empedernido del neocalvinismo se volviera pentecostal. Así que Jairo siempre ha sido mi amigo y ha sido una persona muy paciente conmigo. Gracias por acompañarnos. Amén. Y a ustedes del otro lado, este no es un ataque a otra tradición, Dios me libre de tal cosa, pero sí es un pararnos y decir, nosotros tenemos una fe y está también fundamentada, tenemos un aporte para la gran familia de Dios. Y bueno, somos pentecostales por la gracia del Señor. Gracias a los que están del otro lado, gracias por seguir Nexo TV. Síguenos en todas las plataformas, comparta esto y bueno, la próxima semana seguimos con esta serie maravillosa. Esto es Teología para Todos. Hasta pronto. Audio Jungle.